En un edificio elegante del centro, donde todo está regulado por reglamentos y carteles de prohibido, trabaja Raúl, un portero que sabe más de la vida de los vecinos que cualquier cámara de seguridad, hace turnos largos por un sueldo corto, obedece normas que no escribió, y guarda, en silencio, un amor enorme por los animales desde que perdió a su propio perro años atrás. Una noche de lluvia llega un hombre serio, de traje oscuro, con un perro pequeño temblando entre sus brazos. El reglamento es claro. No se permiten mascotas en el lobby. Las cámaras graban, los vecinos miran, el supervisor podría aparecer en cualquier momento. Pero cuando el hombre se inclina para dejar al perro fuera bajo la lluvia, Raúl siente que algo se rompe. No deje a su perro afuera. Déjelo entrar. Yo me encargo. Lo que él no sabe es que ese dueño silencioso es un juez influyente, acostumbrado a ver leyes duras, aplicadas sin alma. Ese gesto sencillo enfrentará a Raúl con sanciones y amenazas de despido, y al juez con una decisión que puede cambiar mucho más que una norma de edificio, la forma en que la ciudad mira a los que están abajo y a los animales que les hacen compañía. A veces, un simple no deje a su perro afuera es la diferencia entre que una puerta siga siendo solo un límite o se convierta en un lugar donde la ley y la ternura se dan la mano. El edificio Torre Alameda se alzaba en pleno centro, con su fachada de vidrio, reflejando un cielo que casi nunca miraban quienes entraban y salían apurados. En la puerta giratoria, un cartel discreto pero firme lo decía todo: prohibido el ingreso de mascotas, excepto perros de asistencia debidamente acreditados. Más abajo, en letra pequeña, Reglamento Interno, Art. 12. Cualquier infracción será sancionada. Raúl conocía de memoria cada una de esas letras. No porque le gustara, sino porque se las repetía el supervisor cada vez que alguien intentaba convencerlo de hacer la excepción. Llevaba 6 años trabajando como portero en esa torre de oficinas y departamentos de alto estándar. Lo habían contratado a través de una empresa de seguridad que cambiaba de nombre pero nunca de prácticas. Sueldos justos en papel, horas extra a cuenta, uniformes que tardaban en reemplazarse. A sus 42 años, Raúl era la primera cara que veían los que entraban y el último saludo de los que salían tarde. Tenía manos grandes, de obrero, piel tostada, ojeras que ni el café de la madrugada lograba borrar del todo, y unos ojos que mezclaban cansancio y una paciencia que se había ido puliendo a golpe de noches largas. En el pequeño cubículo de recepción, detrás del mostrador, había una consola con cámaras, un teléfono interno, una carpeta con normas y, escondida en el cajón de abajo, una foto doblada de un perro mestizo de ojos ámbar. Se llamaba Tango. Tango había llegado a su vida cuando Raúl aún trabajaba en la obra. Lo encontró de cachorro, temblando debajo de unos ladrillos, y se lo llevó a casa contra la opinión de su expareja, que decía que un perro es un gasto más. A Raúl le dio igual. En una casa donde a veces faltaban risas, él necesitaba al menos una cola que se moviera al abrir la puerta. Durante años Tango había sido su compañero fiel, el que lo esperaba a cualquier hora, el que sabía las tristezas que él no decía, hasta que un invierno, en una de esas noches en que Raúl tuvo que doblar turno, una infección respiratoria se llevó al perro sin que él alcanzara a despedirse. Desde entonces, cada vez que veía un perro temblando atado a una reja, mientras su dueño entraba a un lugar donde no se permitían mascotas, algo en su pecho se apretaba. No te hagas la película, Raúl se decía a sí mismo. Las normas son las normas. Aún así, se llevaba las manos al bolsillo, cerraba fuerte los dedos, como sujetándose. El supervisor,
Un hombre de camisa siempre planchada y sonrisa que no llegaba a los ojos, le había dejado claro el primer día: aquí estamos para hacer cumplir el reglamento, no para cuestionarlo. Ni mascotas, ni paquetes raros, ni discusiones. Si alguien se queja de ti, la empresa no te va a defender. ¿Entendido? Entendido, había respondido Raúl, tragándose las ganas de decir que la empresa tampoco defendía a nadie. Cuando un ascensor se descomponía, o cuando a un trabajador lo insultaban. Ese jueves de junio, la lluvia había empezado temprano. No era tormenta, pero sí de esas lloviznas persistentes que empapan sin que uno se dé cuenta. El pavimento brillaba, las luces de los coches se reflejaban en el asfalto como líneas temblorosas. Dentro de Torre Alameda, el aire acondicionado mantenía una temperatura que no tenía nada que ver con la calle. El suelo de mármol estaba seco, brillante. Las plantas artificiales en las esquinas parecían observar a los visitantes. Raúl llevaba ya más de 10 horas de turno. Había entrado a las 7 de la mañana. Había visto pasar a los oficinistas con su café y su prisa, a las señoras de servicio con sus bolsas de limpieza, a los repartidores cargando cajas. A las 5, el supervisor le avisó que el compañero del turno de noche se había reportado enfermo. Necesito que te quedes hasta la 1, le dijo. Luego ves si la empresa te compensa. Ya sabes cómo es. Raúl miró el reloj mental donde guardaba las horas que ya le debían. Sus hombros se hundieron un poco. Está bien, respondió. Total, en casa me espera la misma silla. A las 8 de la noche. El edificio estaba en ese momento extraño, donde se mezclaban los que se iban con los que recién llegaban al turno de tarde o a reuniones imposibles. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre cruzó corriendo la calle esquivando charcos. Llevaba un paraguas negro bien abierto, un abrigo largo y oscuro, y en el brazo libre, pegado al pecho, un bulto envuelto en una toalla gris. Al acercarse a la luz de la entrada, Raúl distinguió la nariz húmeda y los ojos brillantes de un perro pequeño, asomando entre la tela. Buenas noches, saludó el hombre, agitado, dejando caer algunas gotas sobre el mármol. Tenía la barba de 2 días, el cabello algo desordenado para alguien de traje, y un gesto en la boca que mezclaba urgencia y costumbre de dar órdenes. Buenas noches, señor, respondió Raúl, automático. Sus ojos fueron directo al perro. El cartel de «Prohibido el ingreso de mascotas» parecía agrandarse detrás. El hombre siguió el recorrido de su mirada. Lo sé, dijo, antes de que Raúl hablara. Pero no pude dejarlo solo en casa. Necesito subir unos documentos y luego me voy. Raúl sintió cómo se le juntaban 2 mundos. El reglamento en la carpeta y el perro empapado en las manos del hombre. Señor, empezó, con la voz inevitablemente cargada de disculpa. El reglamento del edificio no permite mascotas en el lobby. Lo veo, completó el hombre, con una mirada rápida al cartel. ¿Hay algún lugar donde pueda dejarlo bajo techo, aunque sea 5 minutos? Miró hacia afuera. La pequeña marquesina de la entrada apenas protegía de la lluvia. El viento entraba lateral, frío. El perro tembló entre sus brazos. Raúl sintió un pinchazo en el pecho, como si viera a Tango encogerse bajo un aguacero. Lo lamento mucho, dijo, sintiendo que traicionaba algo más que a un animal. Podría atarlo junto a la jardinera, donde al menos no le cae tanta agua. Le señaló un espacio bajo la marquesina, entre una columna y una planta de plástico. El hombre miró ese rincón, como quien mira una solución que no resuelve nada. Solo serán unos minutos, insistió. Tengo que subir a entregar unos documentos urgentes al piso 14. No puedo faltar a esa firma. Raúl conocía ese tono, el de la gente que está acostumbrada a que sus urgencias pesen más que las normas.
pero había algo en la forma en que el hombre apretaba la toalla contra su pecho que le decía que, esta vez, no era capricho. Lo entiendo, de verdad, repitió Raúl. Pero las cámaras, miró de reojo el ojo negro en la esquina del techo, siempre encendido, siempre grabando. Vio entonces cómo el hombre tomaba aire, como si aceptara una derrota. Se agachó despacio, con cuidado, y dejó al perro en el suelo. El animal, un mestizo de orejas grandes y mirada noble, apoyó las patitas en el mármol frío y miró a su dueño con esa lealtad que no hace preguntas. El hombre sacó de la bolsa una correa, la ató a la baranda metálica de la jardinera. La toalla se la acomodó como pudo encima. Perdóname, Bruno murmuró, acariciándole la cabeza. Vuelvo rápido. El perro lamió su mano, como si dijera, está bien, yo espero. Pero sus patas temblaban. La lluvia, empujada por el viento, alcanzaba a mojarle el lomo. Raúl sintió una oleada de calor subirle al rostro. Podía ver la escena como un informe. El portero se limita a cumplir las normas. El propietario asume la responsabilidad. Todo perfectamente correcto. Pero también la veía como algo que había vivido en carne propia. El miedo a dejar solo a quien te sostiene cuando el resto del mundo se cae. Volvió a mirar al perro. Lo vio sacudir la cabeza, intentar hacerse pequeño. Un recuerdo se coló sin permiso. Tango, enfermo, temblando en el piso de mosaico frío, mientras él extendía su mano, pidiéndole que aguantara un poco más. Yo no lo dejé solo. Me lo quitaron, se decía a veces. Pero el sentimiento de culpa seguía ahí, terco. El hombre se enderezó, listo para entrar corriendo hacia los ascensores. Señor, llamó Raúl. Casi sin darse cuenta, el hombre se volvió. Raúl sintió que las palabras salían antes que el miedo. No deje a su perro afuera, dijo, bajando la voz, como si conspirara contra el cartel. Déjelo entrar. Yo me encargo. Hubo un segundo de silencio espeso. La lluvia golpeaba la marquesina. Los coches pasaban. El murmullo de la ciudad seguía, pero ahí, justo en la frontera entre la calle y el interior pulcro del edificio, el tiempo pareció detenerse. ¿Está seguro?, preguntó el hombre, como si no quisiera creer lo que había oído. Raúl sintió de golpe el peso de lo que estaba proponiendo. Las cámaras, el reglamento, el supervisor, la empresa. Pero también sintió algo más pesado aún, la imagen del perro encogido. Sí, respondió, tragando saliva. Tráigalo. Lo sentamos aquí, detrás del mostrador. Si alguien pregunta, digo que fue solo un momento. El hombre dudó apenas unos segundos. Luego, con un gesto rápido, desató la correa, tomó a Bruno en brazos de nuevo y cruzó la línea del cartel. Al entrar, el perro olfateó el aire climatizado, desconcertado. Raúl abrió la pequeña puerta lateral del mostrador y le hizo un hueco junto a su silla, sobre una alfombra vieja que usaba para apoyar sus propios pies. Aquí, campeón, murmuró, agachándose para acariciarlo. No te voy a dejar solo. Bruno se acurrucó agradecido. Todavía envuelto en la toalla, la cola golpeó suave el suelo, tímida, como si probara la confianza. El hombre miró la escena con una mezcla de alivio y preocupación. No sé cómo agradecerle, dijo. Sincero. No quiero causarle problemas. Raúl se encogió de hombros. Más problemas me causa ver a un perro temblando afuera, respondió. Vaya tranquilo. Yo vigilo aquí. El hombre asintió, todavía perplejo. Me llamo Martín, dijo, como si de repente sintiera la necesidad de presentarse. Raúl, respondió el portero. Un gusto. Martín dudó un segundo. Luego extendió la mano.
Raúl se la estrechó. El apretón fue firme, corto. Algo quedó sellado ahí, más allá de cargos, uniformes o diferencias. Vuelvo en cuanto pueda, prometió Martín, mirando tanto a Bruno como a Raúl. Fue hacia los ascensores, presionó el botón, desapareció detrás de las puertas metálicas. Raúl se quedó solo con Bruno y con el zumbido de las cámaras. Miró hacia arriba, al pequeño lente negro. «Hoy no me mires tanto. Por favor», murmuró, medio en broma, medio en serio. El perro lo miró desde el suelo, con la cabeza ladeada. Raúl se agachó y le ofreció su mano para que la oliera. «Tranquilo, compañero», dijo. «Aquí adentro hace calor». Mientras Bruno se acomodaba, acurrucado entre sus pies, Raúl sintió algo que hacía mucho no sentía en su puesto de trabajo. Que hacía lo correcto, aunque no fuera lo que tocaba. Lo que él no sabía era que las cámaras, sí, estaban grabando. Y que, unos pisos más arriba, un asistente jurídico esperaba a Martín con un montón de expedientes sobre la mesa, uno de los cuales llevaba en la portada, caso 3187/22. Animales de compañía y derecho a la vivienda. Lo que tampoco sabía era que, al día siguiente, el supervisor pondría el video en pausa, en el instante exacto en que Bruno cruzaba la puerta, y que su gesto de «no deje a su perro afuera» se convertiría en objeto de discusión. De algo mucho más grande que un reglamento interno. Por ahora, solo había un portero con un perro a sus pies y una decisión valiente latiendo en el corazón. Bruno se fue quedando dormido poco a poco, como hacen los que por fin están a salvo. Al principio, cada ruido en el hall lo hacía levantar la cabeza. El timbre del ascensor, el golpe de una puerta, los tacones de alguien apurado. Raúl, entre una llamada y otra, le iba murmurando cosas suaves, como si hablara con un niño. «No pasa nada, compañero. Tu humano va a volver. No te preocupes. Aquí adentro no entra la lluvia, ¿ves?». Entre palabra y palabra, Raúl atendía la rutina. Abría la puerta a quien tenía las manos ocupadas. Respondía por el intercomunicador. Anotaba en el registro las visitas. Confirmaba por radio con el guardia del estacionamiento. Una señora elegante cruzó el lobby. Se detuvo al ver al perro detrás del mostrador. Frunció los labios. «¿Desde cuándo permiten animales aquí?», preguntó, con ese tono de queja acostumbrada. Raúl se tensó. «No están permitidos, señora», respondió, escogiendo bien las palabras. «Solo es una situación excepcional», ella resopló. «Pues luego no se quejen, si esto se llena de bichos», dijo, señalando a Bruno como si fuera parte de un problema de plagas. Bruno bajó la cabeza, como si entendiera. Raúl sintió que le hervía la sangre. «Está limpio y es de un residente», replicó, sin dejar la cortesía. «En cuanto vuelva su dueño, se va». La mujer lo miró de arriba a abajo, midiendo hasta dónde podía apretar. «Voy a hablar con la administración», sentenció. «Para algo hay reglamento». Se alejó, dejando tras de sí un perfume fuerte y una estela de juicio. Raúl respiró hondo. «Ni caso», Bruno susurró. «Hay gente que se mojaba igual, aunque no llueva». El perro, como si entendiera el tono, se acercó un poco más a sus pies, apoyando el hocico en la bota del portero. Pasaron 20 minutos. Media hora. En el piso 14, Martín discutía con dos colegas sobre los términos de un fallo, que llevaba semanas quitándole el sueño. No era un caso cualquiera. Un grupo de vecinos había demandado a una comunidad de propietarios por desalojo de una familia que se negaba a desprenderse de su perro. El reglamento del edificio prohibía mascotas, pero la familia argumentaba que el animal era más que compañía. Era apoyo emocional para su hija adolescente, en tratamiento por depresión.
El expediente estaba lleno de informes, del psiquiatra de la chica, de la administración del edificio, del seguro. También había cartas airadas de vecinos que se quejaban de ladridos que, según otros, nunca habían existido. Martín, como juez de cámara, debía decidir si respaldaba el reglamento o reconocía el derecho de esa familia a vivir con su perro. Si admitimos que cualquier animal es apoyo emocional, abrimos una puerta peligrosa, decía uno de sus colegas, señalando el documento. La norma está para cumplirse. Y si ignoramos el contexto, aplicamos la ley como si fueran matemáticas, replicó Martín. No podemos pedirle a una chica que sustituya a su perro por otra cosa, como si fueran muebles. Su asistente, un abogado joven, intervino. Usted siempre ha sido firme con el cumplimiento de reglamentos, recordó. Por eso lo respetan. Martín miró por la ventana, donde la lluvia seguía cayendo. Una cosa es ser firme, dijo. Otra, ser ciego. Pensó en Bruno, en cómo temblaba entre sus brazos al entrar al edificio. Pensó en la sensación al agacharse a dejarlo afuera, en la culpa anticipada, en ese momento en que la voz de Raúl había atravesado el aire. No deje a su perro afuera. Déjelo entrar. Yo me encargo. Se sorprendió a sí mismo recordando el tono exacto, la mezcla de miedo y determinación. Disculpen, dijo a sus colegas. Voy a bajar un momento. Ahora. Se extrañó uno. Sí, respondió. Necesito aire y ver algo. Tomó el ascensor. Mientras bajaba, se miró en el reflejo metálico. Traje oscuro, gesto serio, la imagen de un juez consolidado. Muy pocos, fuera de los pasillos de tribunales, sabían quién era. Eso le gustaba. Poder ver la vida sin que todo el mundo midiera sus palabras por su cargo. Cuando las puertas se abrieron en planta baja, lo primero que vio fue a Bruno dormido, hecho un ovillo, al lado de los pies de Raúl. El portero lo miraba de vez en cuando, entre tareas. Había puesto una botella de agua en un pequeño tazón improvisado, y el perro, en algún momento, había bebido. Martín sintió una gratitud inesperada. ¿Todo bien?, preguntó, acercándose. Raúl se puso de pie. Sí, señor, respondió. Se quedó dormido. Creo que ya entró en calor. Martín se agachó. Acarició el lomo de Bruno. Gracias, dijo, mirando al perro pero hablando a Raúl. De verdad. No tenía dónde dejarlo. Raúl negó con la cabeza. Lo único que hice fue hacer lo que me habría gustado que hicieran por mi perro, contestó, sin entrar en detalles. Martín levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. ¿Tenía usted perro?, preguntó. Tenía, corrigió Raúl. Tango. Murió hace unos años. Hubo un silencio respetuoso. Lo siento, dijo Martín, sincero. No era la frase típica de cortesía. Sonaba a alguien que sabía lo que significaba perder a un compañero así. Gracias, respondió Raúl. Una pareja se acercó al mostrador, interrumpiendo el momento. Buenas noches. Venimos al piso 9. Oficina del doctor Salazar, dijo el hombre. Raúl atendió, registró, llamó por el intercomunicador. Mientras tanto, Bruno se despertó, moviendo la cola al reconocer la voz de su dueño. Martín lo cargó de nuevo. No quiero abusar de su buena voluntad, dijo a Raúl. Pero probablemente tendremos que venir algunas veces más. Están adaptando un edificio para los juzgados. Y, mientras tanto, trabajo aquí. Las palabras para los juzgados pasaron rápido. Raúl no les prestó demasiada atención. No sabía quién era Martín más allá de un señor correcto con un perro muy querido. Aquí estaré, respondió. Y Bruno también. Supongo. Martín sonrió por primera vez desde que Raúl lo había visto. Una sonrisa pequeña, pero real.
En otras porterías, ya me habían hecho sentir como si Bruno fuera un delincuente, comentó. Gracias por tratarlo como lo que es, familia. Raúl sintió un calor diferente al del café subirle al rostro. Yo solo abro puertas, dijo. Pero hay cosas que uno no puede dejar afuera. Martina sintió. Como si apuntara esa frase en algún lugar invisible. Buenas noches. Raúl se despidió. Hasta mañana. Si no se rinde de nosotros, aquí no se rinde nadie, respondió Raúl. Buenas noches, señor. Cuando se fueron, Raúl sintió una mezcla de satisfacción y miedo. Miró otra vez la cámara. Sabía que lo que había hecho no era correcto según la carpeta de normas. No tardó en confirmarlo. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, el supervisor llegó con su carpeta y cara de domingo malo. Raúl, ¿puedo hablar contigo un momento? Dijo, con ese tono que no invitaba. Ordenaba. Se metieron en la pequeña sala detrás de la recepción, donde había casilleros, una silla rota y un ventilador viejo. El supervisor puso su tablet sobre la mesa y abrió un video. En la pantalla, se veía claramente a Raúl abriendo la puerta lateral, Bruno entrando, acurrucándose junto a la silla, la hora, la fecha, todo marcado. ¿Me explicas esto?, preguntó. Raúl respiró hondo. Un residente trajo a su perro bajo la lluvia, explicó. Tenía que subir con urgencia. No podía dejarlo solo. Lo tuve conmigo, no molestó a nadie. Reglamento interno. Artículo 12, recitó el supervisor. Se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de mascota al lobby. Tú firmaste este reglamento cuando te contrataron. Lo sabes. También sé, replicó Raúl, manteniendo la calma que si ese perro se enfermaba allí afuera, el residente iba a venir a reclamar. Y con razón, el supervisor chasqueó la lengua. No es tu función tomar esas decisiones, dijo. Tu función es cumplir indicaciones. Si empezamos a hacer excepciones, esto se convierte en un mercado. Raúl apretó los puños. ¿Y si fuera un perro de asistencia?, preguntó. ¿También lo dejaríamos afuera? Para eso, hay un certificado, respondió el supervisor. Que lo muestren. Raúl pensó en leyes, en papeles, en la distancia que había entre lo que se escribía en un reglamento y lo que pasaba en la vida. La administración del edificio ha pedido un informe. Continuó el supervisor. Quieren saber por qué, a pesar del cartel, permitiste el ingreso de una mascota. Porque era lo humano, respondió Raúl, antes de poder detenerse. El supervisor lo miró como si acabara de decir un disparate. Aquí no nos pagan por ser humanos, Raúl dijo. Nos pagan por ser porteros. La frase le pegó más fuerte que el posible despido. Igual, añadió el supervisor. Esto te va a costar un llamado de atención por escrito. Y si vuelve a pasar, ya sabes. Hay mucha gente queriendo este puesto. Raúl asintió, sintiendo el peso de la amenaza más por su familia que por él. Tenía una madre mayor en casa, una hermana con 2 niños pequeños a los que a veces ayudaba. No podía quedarse sin trabajo de un día para otro. Cuando salió de la sala, la sonrisa profesional se le hizo más pesada que de costumbre. Esa tarde, Martín apareció de nuevo con Bruno. Hola, saludó, levantando la mano. Bruno movió la cola al ver a Raúl. Raúl dudó. Sentía el papel del llamado de atención quemándole el bolsillo. Martín notó algo en su gesto. ¿Todo bien?, preguntó. Raúl respiró hondo. Me llamaron la atención por lo de ayer, admitió. Vieron las cámaras. Martín frunció el ceño. ¿En serio?, dijo. Solo por eso, repitió Raúl. Aquí las normas son muy estrictas. Martín miró el cartel. Miró a Bruno. Miró a Raúl. No quiero que pierda su trabajo por mi culpa, dijo. Puedo dejar a Bruno en casa. Me organizo.
Raúl negó con la cabeza. No es por su culpa, respondió. Es por un reglamento que no está hecho para lo que pasa en la vida real. Pero... lo miró a los ojos. Si hoy lo trae, me tengo que hacer el más duro. Bruno lo observaba, sin entender. Martín se agachó. Acarició al perro. Hoy te toca quedarte en casa, viejo susurró. No quiero meter en problemas a Raúl. Se incorporó. Voy a subir solo, dijo. Pero esto no se va a quedar así. Raúl no supo qué quiso decir con eso. No se preocupe. Intentó restar importancia. Uno aquí se acostumbra a los papeleos. Martín lo miró con esa seriedad de quien está acostumbrado a que sus decisiones tengan consecuencias. El problema no es acostumbrarse, dijo. El problema es cuando dejamos de ver lo injusto. Subió al ascensor. Bruno, esa vez, se quedó en casa. Arriba, en su despacho, Martín abrió el expediente 3187/22 de nuevo. Releyó los argumentos del reglamento del edificio, que quería expulsar al perro de la familia. Releyó los informes médicos de la adolescente para la que ese animal era sostén. Pensó en Raúl. Siendo reprendido por aplicar humanidad, donde solo se quería aplicación literal de la norma. Esa noche, en su casa, mientras Bruno dormía a sus pies, Martín se sentó frente al ordenador a escribir. El proyecto de sentencia empezó a tomar forma, no solo como un texto jurídico, sino como una especie de puente entre lo que había visto en la calle y lo que podía decidir desde su escritorio. Decidió que, antes de firmarla, quería hablar con alguien más, y al día siguiente, a una hora poco habitual, bajó al lobby no como juez, sino como hombre que necesitaba entender un poco mejor qué significaba estar siempre del lado donde las normas caen, nunca de donde se escriben. A la mañana siguiente, Raúl llegó al trabajo con el cansancio de siempre y una inquietud nueva. Había dormido poco, dando vueltas en la cama, pensando en el llamado de atención. Su madre, al verlo desayunar en silencio, le había preguntado, ¿pasó algo en el trabajo? Él había minimizado. Cosas de jefes había dicho. Ya sabes, pero por dentro, sabía que no era solo cosa de jefes. Era una forma de decirle, tu criterio no importa. Cuando cruzó la puerta de servicio para tomar su puesto, vio al supervisor hablando con un hombre trajeado que no conocía. Estaban revisando unos planos del lobby. Buenos días, saludó Raúl. Raúl, dijo el supervisor. Este es el representante de la administración del edificio. Van a revisar protocolos de seguridad. Están preocupados por incidentes. La palabra incidentes flotó con peso. Entiendo, respondió Raúl, tragando. El representante, un hombre de unos 30 y tantos, gafas modernas, tablet en mano. Lo miró como si fuera parte del mobiliario. Nos han informado que se ha flexibilizado el reglamento con respecto a mascotas, dijo, sin preámbulos. Eso no puede pasar. Los residentes pagan para tener cierto orden. Raúl sintió que el estómago se le cerraba. Fue un caso excepcional, explicó. Un perro bajo la lluvia, unos minutos, sin molestias. Si abrimos la puerta a uno, mañana tenemos una jauría en el lobby, respondió el hombre, exagerando. Y luego vienen las quejas. Raúl se preguntó si el hombre había tenido alguna vez un perro. Los que crecían con mascotas sabían que no eran jaurías ni plagas, sino seres concretos. Vamos a instalar un sensor adicional y reforzar las cámaras de esta entrada, continuó el representante. Y necesitamos su compromiso de que no volverá a repetir esa conducta. De lo contrario, pediremos que lo reubiquen. Reubicar, en la boca de la empresa, era casi sinónimo de despedir. Raúl apretó los dientes. Entiendo, dijo, aunque una parte de él gritaba por dentro que no entendía nada.
Cuando lo dejaron solo, se sentó en la silla alta del mostrador y miró el cartel de "No mascotas", como quien mira una piedra que le han colgado al cuello. En ese momento, la puerta giratoria se abrió y entró Martín, sin Bruno. Traía un portafolio bajo el brazo y el gesto aún más serio que de costumbre. «Buenos días», Raúl saludó. «Buenos días, señor», respondió Raúl, intentando sonreír. Martín notó la tensión. «¿Aumentaron los carteles?», bromeó, señalando el de «Prohibido mascotas». «Casi», respondió Raúl. «Van a poner más cámaras». Martín alzó una ceja. «¿Por lo de Bruno?», preguntó. Raúl asintió. «Y por cualquier cosa que se parezca a lo que hice», dijo. «A veces siento que el edificio confía más en los cables que en las personas». Martín se apoyó en el mostrador. «¿Puedo hacerle una pregunta?», dijo. «Claro», respondió Raúl. «¿Usted sabía quién soy yo?», preguntó Martín. Raúl lo miró, confundido. «Un residente con un perro que quiere mucho», contestó. «Sincero». Martín sonrió apenas. «Lo soy», dijo. «Y también soy juez en la Cámara de Apelaciones». La palabra juez cayó como un libro pesado sobre la mesa invisible entre los dos. Raúl parpadeó, sorprendido. «Ah», balbuceó. Sintió un pequeño alivio retrospectivo. Su gesto con Bruno no había sido motivado por miedo a un cargo importante. Había sido lo que era. «Lo prefiero así», continuó Martín. «Me cansa cuando la gente cambia el tono, porque sabe a qué me dedico». Raúl asintió, todavía asimilando. «Ayer firmaron un llamado de atención contra usted por dejar entrar a mi perro», dijo Martín. Directo. «¿Puedo ver qué dice?». Raúl dudó. Era un documento interno de la empresa. Pero algo en la forma en que Martín lo pedía no sonaba a curiosidad morbosa, sino a alguien que necesitaba datos. «Tengo una copia en mi casillero», respondió. «Puedo mostrársela cuando baje alguien a cubrirme 5 minutos». Martín asintió. «Se lo agradecería», dijo. «No quiero que mi perro sea pretexto para que lo castiguen». Más tarde, en el pequeño cuarto de casilleros, Raúl le mostró el papel. Martín lo leyó con atención. Se deja constancia de que el trabajador Raúl Gutiérrez ha incurrido en falta leve al permitir el ingreso de un animal, perro al lobby del edificio, contraviniendo el art. 12 del reglamento interno. Se le advierte que la reiteración de dicha conducta dará lugar a sanciones mayores o finalización de contrato. Martín respiró hondo. «Es impresionante», comentó. Ni una palabra sobre el contexto, la lluvia, el tiempo, el comportamiento del perro. Solo animal, perro. Raúl se encogió de hombros. «Para ellos es más fácil así», dijo. «Blanco o negro, permitido o prohibido». Martín se quedó en silencio unos segundos. «Estoy a punto de firmar una sentencia complicada», dijo, casi como pensando en voz alta. «Un reglamento de edificio contra una familia con perro». Raúl lo miró, intrigado. «¿Y qué va a hacer?», preguntó. Martín apoyó la espalda en la pared. «No lo sé del todo todavía», admitió. «Pero sí sé algo. No quiero ser el tipo de juez que habría aplaudido este llamado de atención sin preguntar nada». Se guardó la copia mental de ese papel. Raúl añadió. «¿Usted cree que las normas están para obedecerse siempre, aunque hagan daño?». Raúl se rascó la nuca. «Yo no sé de leyes», dijo. «Solo sé de turnos. Pero mi madre siempre dice que las normas están para servir a la gente, no para que la gente les sirva a ellas». Martín sonrió. «Su madre podría dar clases en la Facultad de Derecho», comentó. Raúl rió, imaginándosela con sus manos ásperas sosteniendo un puntero frente a un pizarrón. «Ella solo sabe que si una regla hace que un niño pase hambre, o que un perro se quede temblando bajo la lluvia,
Esa regla está mal hecha, añadió. Martín sintió que esa frase le caía justo donde necesitaba. En el lugar donde se debatía entre la comodidad de aplicar la norma sin más y la incomodidad de preguntarse a quién dañaba. ¿Y usted?, preguntó Raúl, de vuelta. ¿Qué cree de las normas? Martín se cruzó de brazos. He pasado la vida estudiándolas, aplicándolas, defendiéndolas, respondió. Pero últimamente me pregunto si hemos olvidado que, antes de ser leyes, deberían ser historias. Historias de por qué se hicieron, a quién querían cuidar. Cuando perdemos eso, nos quedamos con frases frías. Raúl no entendía de tecnicismos jurídicos, pero sí entendía lo de las historias. Aquí abajo dijo, todo el día veo historias. Nadie me pregunta por ellas cuando hacen reglamentos. Martín sintió una pequeña vergüenza ajena. ¿Cuántas veces había firmado papeles sin bajar a ver el lobby, sin escuchar a quien estaba en ese puesto 12 horas diarias? Voy a necesitar contar su historia. De alguna manera. En la sentencia que estoy escribiendo confesó. Sin nombres. Pero como ejemplo de que las normas se sienten diferentes según dónde estás. Raúl abrió los ojos, entre sorprendido y honrado. ¿De verdad un juez puede escribir sobre un portero y un perro en un papel importante?, preguntó. Martín asintió. Debería, dijo. Si no, ¿para qué sirve la ley? La conversación fue interrumpida por el sonido del intercom. Raúl tuvo que volver al mostrador. Esa tarde, la tormenta apretó. El viento golpeaba las ventanas del lobby. Los árboles de la calle se inclinaban. A las 6. Una señora con un perro en brazos se plantó frente al cartel de «No mascotas» y miró a Raúl con ojos suplicantes. «Solo vengo a dejarle comida a mi hermana», dijo. «Vive en el piso 7. Mi perro se asusta con los truenos. No puedo dejarlo en el coche». Raúl tragó saliva. El mismo dilema. Distinta cara. El supervisor estaría revisando cámaras. El representante de administración podría aparecer en cualquier momento. «Lo siento, señora», dijo. Con dolor. «Hoy no puedo hacer excepciones». La mujer asintió, resignada. «Lo entiendo», dijo. «No es contra usted». Se fue, aguantando al perro que temblaba con cada relámpago. Raúl se quedó mirando cómo el miedo del animal se perdía tras la puerta giratoria. Sintió que traicionaba una parte de sí mismo. Esa noche, al volver a casa, la culpa pesaba tanto como el cansancio. Encendió el televisor para tener ruido de fondo mientras se calentaba un plato de comida. En las noticias, un reportaje hablaba de creciente conflicto entre edificios y dueños de mascotas. Mostraban casos de personas mayores a las que les exigían deshacerse de sus perros para seguir viviendo allí. Raúl apagó la tele. Demasiada coincidencia. Pasaron unos días. La empresa de seguridad instaló una cámara nueva justo encima del cartel de «No mascotas». «Ahora sí vamos a poder ver mejor quién entra con qué», dijo el representante de administración, satisfecho. Un mediodía, mientras Raúl se acomodaba la gorra del uniforme, sonó su teléfono personal. «Número desconocido». «¿Sí?», respondió. «Raúl, soy Martín», dijo la voz del otro lado. «Perdona que te llame a tu número. La administración no me lo quiso dar. Pero el chico del estacionamiento me lo pasó». Raúl sonrió. El chico del estacionamiento siempre había sido de los que desobedecían discretamente para cosas buenas. «Dígame». «Señor», dijo Raúl, «mañana se va a resolver un caso importante en la Cámara», explicó Martín. «Y puede que eso tenga consecuencias aquí, en el edificio. Quería que lo supieras». Raúl se quedó callado un momento. «¿Consecuencias buenas o malas?», preguntó, con humor nervioso. «Eso depende de quién lo mire», respondió Martín.
Pero para quienes creen que un perro no es un mueble, sino familia, creo que será buena. Raúl miró el cartel, la cámara, sus manos. ¿Y para los que tienen miedo de perder el trabajo por abrir la puerta? Se atrevió a preguntar. Para ellos quiero que signifique oportunidad, no castigo, dijo Martín. Mañana, cuando termine la audiencia, si puedes, baja a las 11 al lobby un momento. Vendrá gente de la administración. Quiero que estés. Raúl colgó con un nudo en la garganta. No entendía del todo qué se estaba moviendo, pero intuía que su gesto con Bruno había desencadenado algo que iba más allá del papel de sanción. Esa noche, durmió menos de lo normal. No por pesadillas, sino por la mezcla extraña de miedo y esperanza que sienten quienes sospechan que su vida está a punto de girar un poquito. Aunque no sepan hacia dónde, la mañana siguiente amaneció luminosa, como si la ciudad quisiera lavarse la cara después de tantos días de lluvia. En la Cámara de Apelaciones, la sala estaba llena. Abogados, periodistas, representantes de asociaciones de propietarios, defensores de derechos de animales, curiosos. El caso 3187/22 había generado cierto ruido mediático. Una familia amenazada de desalojo por negarse a entregar a su perro en base al reglamento interno de su edificio. Martín se sentó en su lugar, junto a los otros jueces de la sala. Su toga negra le caía pesada sobre los hombros, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que ese peso tenía sentido. El secretario leyó el resumen del caso. El abogado de la comunidad de propietarios insistió en la importancia de las normas. El abogado de la familia habló de derechos humanos, de salud mental, de dignidad. Al final, Martín tomó la palabra para leer la sentencia. Empezó por lo técnico. Artículos, jurisprudencia, leyes. Pero, a mitad del texto, algo cambió en el tono. La ley leyó no es una colección de frases desconectadas de la realidad. Se hace para regular la convivencia. Sí, pero sobre todo para proteger personas concretas, vidas concretas. Hubo un murmullo. No era habitual ese tipo de frase en una sentencia. No podemos, en nombre del orden, desconocer que para muchas personas, continuó un animal de compañía, no es un objeto prescindible, sino una fuente de apoyo emocional, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Citó informes médicos, estudios, precedentes. Y entonces, sin nombrar nombres, introdujo algo que venía directamente del lobby de Torre Alameda. Hace unos días leyó: un trabajador de un edificio cometió una infracción al permitir que un perro entrara unos minutos al lobby en una noche de lluvia. Su gesto le valió un llamado de atención por escrito. No hubo daño a terceros. No hubo quejas de ruidos. No hubo suciedad. Solo la aplicación literal de una norma que no consideró el contexto. Algunos jueces en la sala miraron a Martín, sorprendidos. Él siguió. Ese hecho, aparentemente menor, muestra cómo a veces olvidamos que las normas están para servir al ser humano y, diríamos hoy, también a los animales que forman parte de su vida y no al revés. Raúl, en el lobby del edificio, no escuchaba nada de eso. Estaba atendiendo a un proveedor que traía una caja de insumos de oficina. «Firme aquí, por favor», le dijo al hombre. Firmó el remito, selló, devolvió. A las 11:10, el supervisor se acercó. A las 11 vendrá gente de la administración, le informó. Dicen que es una reunión importante. Quieren que estés tú también. Raúl sintió un cosquilleo en la espalda. ¿Algo hice mal otra vez?, preguntó. No sé, respondió el supervisor. A mí tampoco me dicen. Solo que venga el portero de la mañana. En la sala de la Cámara, Martín llegó a la parte final de la sentencia. Por todo lo expuesto concluyó:
Este tribunal resuelve revocar la decisión de desalojo. Reconoce el derecho de la familia demandada a convivir con su animal de compañía en igualdad de condiciones, siempre que se respeten la higiene y descanso del resto de vecinos. Asimismo, exhorta a las comunidades de propietarios a revisar sus reglamentos internos a la luz de esta realidad social, promoviendo normas que armonicen convivencia, salud y respeto por los animales. Hubo un murmullo más fuerte. Algunos asentían, otros fruncían el ceño. Los periodistas empezaron a tipear, pero Martín no terminó ahí. Finalmente añadió: este tribunal considera pertinente recordar que la aplicación de una norma nunca debe ser un acto mecánico vacío de humanidad. Cada portero, cada administrador, cada vecino, está llamado a ejercer no solo autoridad, sino criterio compasivo. La lluvia, el miedo, el temblor de un perro, también importan. Cuando terminó, el silencio fue seguido por aplausos. No era habitual aplaudir en una sala así, pero alguien inició, y otros siguieron. Martín dejó la toga sobre la silla. Sabía que esa sentencia tendría críticas, titulares, debates en redes, pero también sabía que, en algún lugar, quizá hubiese menos perros atados a la intemperie y menos familias obligadas a elegir entre casa y mascota. Guardó el expediente y miró el reloj. Tenía media hora para llegar a Torre Alameda. En el lobby, a las 11 en punto, entraron 3 personas. El representante de administración con su tablet. Una mujer de traje elegante que Raúl no conocía. Y Martín, sin toga, sin formalidades, con Bruno en brazos. Raúl se puso de pie. Buenos días, saludó, intentando intuir el tono de la escena. Buenos días, Raúl, respondió Martín. ¿Podemos usar un momento la sala de juntas pequeña, ahí al lado? El supervisor apareció, nervioso. Por supuesto, doctor Herrera, dijo, revelando un trato que Raúl no le había visto con nadie. Doctor, pensó Raúl. Así le dicen a los jueces. Entraron los 5 en la sala. Martín, Bruno, la mujer eleganta, el representante, el supervisor y Raúl. La mujer se presentó. Soy Laura González, presidenta del consorcio de propietarios, dijo. Hemos venido a hablar de algunas cuestiones pendientes. Raúl sintió que el corazón le latía fuerte. Antes de nada intervino Martín. Quiero que quede claro por qué estamos aquí. Miró a Raúl. Hace unos días dijo. Este señor, Raúl, tomó una decisión que iba contra un reglamento, pero a favor de algo más grande. La humanidad. Permitió que mi perro Bruno entrara unos minutos al lobby en una noche de lluvia intensa. Yo, como propietario, me sentí cuidado. Mi perro también. Raúl bajó la mirada, incómodo. No quería protagonismo. Gracias a eso, continuó Martín, dormí un poco más tranquilo, y mientras dormía, pensaba que sería una ironía que él perdiera su trabajo por proteger a mi perro, mientras yo, en mis sentencias, hablo de justicia. La presidenta del consorcio asintió. Doctor Herrera nos ha puesto al tanto, dijo. Y también hemos visto el llamado de atención que la empresa le hizo al señor Raúl. El representante de la empresa de seguridad se removió en su silla. Es nuestro protocolo estándar, se defendió. No podemos permitir lo que no podemos permitir, lo interrumpió Laura. Con calma firme. ¿Es que se sancione a alguien por un acto de cuidado elemental? Martín abrió una carpeta que había traído consigo. Hoy se ha dictado una sentencia importante en la Cámara, explicó. Entre otras cosas, exhortamos a las comunidades de propietarios a revisar sus reglamentos sobre animales de compañía. Creo que este edificio puede ser un buen lugar para empezar. Sacó una copia de la parte resolutiva. La presidenta la leyó por encima
impresionada. ¿Y qué propone, doctor?, preguntó. Martín miró a Raúl. Propongo, dijo, lo que él ya hizo instintivamente. Que el reglamento contemple excepciones razonables. Que se permita el ingreso de mascotas al lobby en determinadas condiciones y horarios, y que se confíe en el criterio del personal, en vez de castigarlo cuando actúa con buen juicio. Bruno, ajeno a la solemnidad, olfateaba la alfombra, moviendo la cola. Es cierto que algunos vecinos se quejaron al ver un perro en el lobby, admitió Laura. Pero también es cierto que la mayoría se queja de mucho y se hace poco. Creo que ha llegado el momento de que el edificio se actualice. Miró a Raúl. Señor Raúl, dijo. En nombre del consorcio, quiero pedirle disculpas por el llamado de atención. No sabíamos cómo había sido la situación. Raúl sintió que la garganta se le cerraba. Yo solo hice lo que me salió, respondió. No esperaba nada. El representante de la empresa de seguridad carraspeó. Entendemos la situación, dijo. Podemos anular el llamado de atención en su expediente. Y, si así lo desean, ajustar nuestros protocolos aquí. Era evidente que no les gustaba ceder, pero la presencia del juez y de la presidenta pesaba. No se trata solo de anular un papel, intervino Martín. Se trata de reconocer oficialmente que, en este edificio, el personal puede usar su criterio sin miedo a perder el trabajo por cada pequeña decisión humana que tome. Laura asintió. Vamos a incluir en el reglamento una cláusula, propuso. Se permitirá el ingreso de mascotas al lobby por períodos breves, cuando las condiciones climáticas u otras circunstancias lo ameriten, quedando a criterio del personal de portería la autorización, siempre que no se afecte la tranquilidad ni la seguridad del lugar. Volvió a mirar a Raúl. Y vamos a necesitar a alguien que nos ayude a aterrizar estas normas en la realidad, añadió. Alguien que esté en la puerta, que conozca a la gente, que sepa cuándo un no protege y cuándo lastima. Raúl levantó la vista, curioso. ¿Se refiere a...? Empezó. A usted, sonrió Laura. Si está de acuerdo, queremos que participe en una pequeña comisión interna con algunos propietarios y la administración para revisar otros puntos del reglamento. Nadie mejor que quien está aquí 12 horas para decirnos qué cosas funcionan y cuáles no. Raúl sintió que el mundo se le había corrido un centímetro. Él, el portero al que le decían que no nos pagan por ser humanos, estaba siendo invitado a opinar en normas. Yo no sé escribir reglamentos, admitió. Yo tampoco sabía servir café en vaso de plástico, bromeó Martín. Y mírame, aprendí en su puesto. Cada uno enseña lo que sabe. Rieron. La tensión se aflojó. La presidenta del consorcio añadió. Además, nos hemos enterado de que está cursando algunos cursos nocturnos de gestión. Raúl se sonrojó. No lo había contado a muchos. Estaba intentando, a su ritmo, terminar el bachillerato y hacer unos módulos de administración. La universidad no se le da solo a los que nacen con corbata, dijo Laura. Si en algún momento quiere seguir formándose, el consorcio está dispuesto a ayudar con una parte de los costos. Como reconocimiento a su trabajo, Raúl abrió la boca, la cerró. No quiero caridad, alcanzó a decir. Martín sonrió al escuchar esas palabras. Ni nosotros queremos darla, respondió Laura. No es un regalo. Es una inversión. Usted lleva años cuidando la puerta de los demás. Alguien tiene que cuidar también las puertas que se abren para usted. Bruno, como si avalara la idea, se acercó a Raúl y le puso la pata en la rodilla. Raúl le acarició la cabeza. Sí, acepto, dijo, mirando a todos, pero especialmente a Martín. Es con una condición. Díganos, dijo Martín, que esto no se quede en un papel bonito
o en una reunión respondió. Que de verdad, cuando venga otra señora con un perro temblando, no tenga que elegir entre mi trabajo y hacer lo correcto. Laura extendió la mano. Trato hecho, dijo. Firmaron la nueva cláusula del reglamento ese mismo día. El representante de la empresa anotó cambios en los protocolos. Cuando salieron de la sala, Bruno se quedó un momento con Raúl en el lobby, mientras Martín se despedía. Gracias, dijo el juez, esta vez no solo por el episodio inicial, sino por todo lo que vino después. Gracias a usted, respondió Raúl. Podría haberse quedado en su despacho. Martín miró la puerta giratoria, el cartel que pronto sería reemplazado por otro. Uno no puede hablar de justicia si nunca se moja los zapatos, dijo. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar en Torre Alameda. No fue una revolución inmediata ni perfecta. Algunos vecinos siguieron quejándose por costumbre. Pero poco a poco, nuevas escenas se hicieron habituales. Un perro viejo cruzando el lobby en brazos de su dueña en un día de tormenta. Un gato en su transportín esperando junto a la recepción mientras el ascensor tardaba. Un niño agarrado de la correa de su perro, como si fuera un tesoro. Raúl, en vez de sentirse al margen del reglamento, se convirtió en parte de él. En las reuniones de la pequeña comisión, aportaba ejemplos concretos. Aquí podríamos poner un banco para que la gente mayor se siente mientras espera el taxi. Este horario de carga y descarga siempre choca con la salida de los chicos. Mejor moverlo. Este cartel suena amenazante. Podemos decir lo mismo sin que parezca que estamos en una cárcel. Los propietarios lo escuchaban con atención. Algunos se sorprendían de descubrir cuánto sabía el portero de sus rutinas, de sus miedos, de sus pequeños dramas diarios. Se dieron cuenta de algo que no estaba en ningún manual. Que la persona que abre la puerta todos los días también puede abrirles los ojos. En los tribunales, la sentencia de Martín empezó a circular. Asociaciones de protección animal la celebraron. Comunidades de propietarios la discutieron. Otros jueces, al leer ese párrafo sobre el portero y la noche de lluvia, sintieron un pequeño pinchazo de conciencia. En los medios, algunos titulares simplificaron: juez permite perros en edificios. Pero entre líneas, lo que había era algo más delicado. Un llamado a dejar de expulsar a la ternura de los reglamentos. Una tarde, Raúl estaba acomodando unos paquetes cuando entró un joven con carpeta en mano. Perdón, dijo. ¿Aquí trabaja el señor Raúl Gutiérrez? Soy yo, respondió Raúl. Vengo de la Universidad Popular del barrio, explicó el joven. Nos dijeron que usted podría estar interesado en el programa de becas para trabajadores que quieren terminar sus estudios. Tenemos un convenio con... Miró el papel. Grupo de propietarios de Torre Alameda. Raúl miró la carpeta, al joven, al mostrador. ¿De verdad se acordaron?, preguntó en voz baja, pensando en la oferta de Laura. Parece que sí, respondió el joven, sonriendo. Aquí está el formulario. Raúl tomó el papel con manos que habían sostenido muchas cosas, pero nunca una oportunidad tan clara. Esa noche, en casa, abrió el cajón donde guardaba la foto de Tango. La puso sobre la mesa, junto al formulario y al papel ya anulado del llamado de atención. Mira, viejo murmuró, acariciando el borde gastado de la foto. Todo esto empezó por ti. No era del todo cierto. Empezó por Tango, por Bruno, por la familia del caso 3187, por la madre de Raúl, por la valentía de decir, no deje a su perro afuera, pero también empezó por una decisión silenciosa. La de un portero de no dejar que un reglamento le robara la posibilidad de actuar como ser humano. Y por la de un juez de no dejar que la toga le impidiera ver lo que pasaba a ras de suelo. Pasaron algunos meses.
El cartel de "Prohibido el ingreso de mascotas" ya no estaba en la entrada de Torre Alameda. En su lugar, había otro, más pequeño, más humano. Mascotas bienvenidas en el lobby, con correa y bajo supervisión. En días de lluvia o calor extremo, pregunte en recepción. Aquí también cuidamos a su compañero. A veces, la gente se detenía a leerlo 2 veces, como si no creyeran que en un edificio elegante se hablara así de los perros. Raúl había incorporado a su rutina frases nuevas. «Pase, señora. No lo deje afuera. Aquí puede esperar un momento. Yo lo vigilo. Si el perro se asusta del ascensor, podemos usar las escaleras de servicio». No faltaba quien aún frunciera el ceño. «¡Ay! Ahora esto parece veterinaria», bufó una vecina una mañana, al ver a un Golden Retriever esperando en el hall. Raúl sonrió. Peor sería que pareciera un lugar donde las reglas son más importantes que las personas, respondió. Educado. La vecina se quedó sin réplica ingeniosa. Martín seguía viniendo con Bruno algunos días. No siempre. A veces, las cargas de trabajo lo hacían ir directo al nuevo edificio de juzgados. Pero cuando podía, se daba el lujo de pasar por Torre Alameda. No solo porque vivía allí, sino porque ese lobby se había convertido en una especie de recordatorio físico de la sentencia que había firmado. Si algún día me olvido de por qué escribí lo que escribí, le había dicho a Raúl, tráigame aquí. Una tarde de otoño, Bruno entró al edificio con un chalequito nuevo. Cojeaba un poco de una pata. ¿Qué le pasó?, preguntó Raúl, preocupado. Nada grave, respondió Martín. Una torcedura en el parque. El veterinario dice que con reposo se cura. Raúl se agachó para acariciarlo. Ya no estás para correr como cachorro, viejo dijo. Pero aquí el lobby es piso liso. Puedes desfilar tranquilo. Bruno movió la cola, disfrutando de las caricias de su amigo portero. ¿Cómo va lo de la universidad?, preguntó Martín a Raúl. Lento, pero va, respondió Raúl. Terminé el primer módulo de gestión. A veces siento que mi cabeza no da para más. Pero luego me acuerdo de que pasaba 12 horas aquí y sobrevivía. Martín asintió. Las leyes también se aprenden así, dijo. Un artículo por día, un caso a la vez. Raúl miró hacia la calle. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona?, comentó. Que la gente, desde que pusieron el cartel nuevo, se pelea menos con nosotros. Como si al ver que el reglamento reconoce cosas de la vida real, tuviéramos menos ganas de romperlo a escondidas. Martín sonrió. Cuando las normas se sienten justas, la obediencia deja de ser miedo, y se parece más a colaboración, dijo. En otras partes de la ciudad, noticias de la sentencia y del caso Bruno se habían esparcido de boca en boca. En un edificio del barrio de al lado, un portero llamado Jaime dejó entrar a un perro anciano al hall, mientras su dueña de 80 años subía a buscar un paraguas. No lo diga en administración, por favor, le susurró ella. Ojalá lo dijeran, ellos, pensó Jaime, acordándose de lo que había escuchado en la radio sobre ese juez que defendió a un portero y un perro. En redes sociales, algunas historias aparecieron bajo el hashtag improvisado «No dejes afuera». Gente contando cómo un portero había permitido que su perro esperara adentro en una ola de calor, o cómo un vecino había ofrecido su casa como refugio durante una tormenta fuerte. En la universidad, un profesor de Derecho mostró la sentencia de Martín en clase. Aquí dijo, subrayando el párrafo del portero que fue sancionado por dejar entrar a un perro, vemos cómo la vida se cuela en las resoluciones. No tengan miedo de traer la realidad a los textos jurídicos, sino, la justicia se queda en papel. Entre los estudiantes, una chica levantó la mano. Mi tío es portero, dijo. A veces dice que se siente invisible, que solo lo ven cuando hay un problema. El profesor la miró.
Ojalá tus tíos encuentren más jueces como este, respondió, y más edificios como el suyo. En el barrio donde vivía Raúl, su madre empezó a contar la historia en la verdulería. ¿Se enteraron?, decía, orgullosa. A mi hijo lo regañaron por dejar entrar a un perro. Y ahora cambian reglamentos por su culpa. Las vecinas reían. Al final, ese tango le dejó suerte, comentaban. Raúl, cuando escuchaba esos comentarios, se ponía colorado. Ni tanto, decía. Yo solo abrí una puerta. Una noche, al terminar el turno, Raúl se quedó un rato más en el lobby. El supervisor ya se había ido. Otro compañero había tomado el relevo. El edificio estaba tranquilo. Fuera, el aire era fresco, limpio. Raúl se sentó en una de las butacas del hall, algo que antes jamás se habría permitido. Sacó de su mochila un cuaderno y empezó a escribir. No era un reglamento ni una sentencia. Era una especie de carta que no sabía si algún día mostraría a alguien. Hoy entró una señora con un perro viejo. Le temblaban las patas al perro y a ella. Le dije que podía esperar aquí. Se sentó. Me contó que vive sola desde que se murió su marido. Que el perro es su única compañía. Me di cuenta de que, si antes la obligación era decirle no, ahora tengo el respaldo para decirle sí. Y que por una vez, el reglamento nos alcanzó el corazón, en vez de robárnoslo. Guardó el cuaderno. Antes de irse, se acercó a la puerta y miró el cartel nuevo. Pasó la mano por la superficie, como si confirmara que era real. Ojalá esto no se quede solo aquí, susurró. Como respondiendo a ese deseo, su teléfono vibró. Un mensaje de Martín. Raúl, mañana voy a dar una charla a otros jueces sobre la sentencia. Puedo contar nuestra historia. Sin nombres, pero con la esencia. Raúl sonrió. Claro, doctor, respondió. Al final, no es nuestra. Es de todos los que abren puertas, aunque los reglamentos a veces parezcan cerrarlas. En su casa, antes de dormirse, Raúl sacó de nuevo la foto de Tango. ¿Ves, compañero?, murmuró. No te dejé afuera del todo. Cada perro que entra por esa puerta te trae un poquito. Apagó la luz. En Torre Alameda, el guardia del turno de noche se acomodó en su silla. Un perro, en algún piso, ladró suavemente, quizá soñando, y en algún lugar de la ciudad, bajo otra marquesina, otro portero miró a un perro temblando y tomó aire antes de decir: no lo deje afuera. Pase. Yo lo vigilo, porque, a veces, la justicia empieza donde alguien decide no dejar solo a un perro bajo la lluvia. Y esa pequeña desobediencia compasiva se convierte, con el tiempo, en una norma nueva, en una historia que sana, en una puerta que deja de ser únicamente límite para convertirse en hogar. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan, deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida. Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.